Señor. En esta mañana nuestro devocional lleva por nombre Los que esperan en Jehová. Amén. Él es nuestra esperanza. Mientras esperamos en esta tierra, es importante que tengamos muy claro nuestra meta final. Todos esperamos en este mundo la venida de nuestro Señor y todos caminamos en pos de esa meta, de un día reunirnos con nuestro Dios y habitar con Él por la eternidad. Esa es la meta fija. Y ayer comentaba con una amiga justamente esto. En el Salmo 27, en su versículo 4, el salmista expresa algo muy hermoso. Y el salmista expresa una medida de seguridad en lo que él busca. Y él dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y después de todo lo que declara este hermoso salmo, en el final, en el verso 14, dice, aguarda a Jehová. O sea, espera en Jehová. Dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El salmista, en medio de su declaración, nos invita a esperar en el Señor, a tener nuestra mirada puesta en Él. El mayor anhelo de nuestro corazón, como les decía antes, es poder estar en la presencia del Señor y habitar con Él. Pero mientras caminamos en este mundo, mientras estamos aquí, mientras esperamos, el Señor nos ha dejado grandes promesas. El Señor nos ha dejado su favor y su cuidado mientras transitamos por este mundo. Y nuestro corazón se llena de muchos anhelos al leer todas esas promesas, al leer todo lo que Dios nos ha dicho. Y mientras estamos aquí, nuestro corazón tiene muchos anhelos y muchos sueños. Y sabes, cuando vemos las promesas del Señor, uno de los más grandes anhelos que podemos tener es que también nuestra familia y nuestros seres queridos puedan estar con el Señor junto con nosotros, puedan acercarse a Dios, puedan reconciliarse con Él, puedan recibirle en su corazón. Y así juntos en aquel gran día poder compartir y poder tener esa certeza que estaremos juntos en la eternidad. Esa es de las más grandes esperanzas y anhelos que tenemos en esta tierra. Y puedes ver tu vida y seguramente puedes pensar en un familiar que has orado al Señor y le has dicho que venga también a su presencia, que le necesita. Podemos ver matrimonios fraccionados y quebrantados con la esperanza de que van a recuperarse. Podemos leer en la palabra cantidad de promesas donde el Señor nos dice que estará con nosotros, que será provisión, que nos guardará, que nuestra casa servirá también al Señor, y nos aferramos a esas grandes promesas. Hay anhelos que albergamos en nuestro corazón a lo largo de este tránsito por este mundo, pero es muy importante que recordemos a dónde vamos a llevar esos sueños y esos anhelos y en quién vamos a esperar por ellos. ¿A quién hemos de acudir para que esto se cumpla? ¿O qué es lo que realmente estamos anhelando? Son las promesas del Señor. En eso debemos poner la mirada, en lo que Dios ha dicho, porque Dios no miente. Y si Dios te lo ha dicho, es porque lo hará. Si has tenido esa esperanza, si has luchado por años porque ese familiar o esa persona que vive a tu lado se acerque a Dios, pero a veces en el camino es tan difícil ver la realidad que la esperanza va decayendo y dejamos de confiar, dejamos de creer que algún día lo veremos hecho. Dejamos incluso de orar por ello. Puedes ver ahora tus anhelos, esas promesas que has recibido de Dios y que ves y dices, como aquel hombre dijo, ese monte es mío. Así lo has visto. Puedes pensar en eso, pero puedes verte mientras esperas. Y en este tiempo, en eso vamos a meditar en cómo estamos esperando en esas promesas del Señor. Y lo primero que debemos entender en este momento, como punto 1, es que debemos estar seguros que hemos presentado delante de Dios nuestra petición y nuestra oración. Después de que yo ya he orado y he presentado delante del Señor mi causa, entonces puedo esperar en Él.
Dice el Salmo 5 en su verso 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Hace cuánto no te levantas a orar por esa petición? ¿Has caminado con ella, has perseverado con esa petición que anhela tu corazón? Orar es el recurso del que nunca debemos prescindir. No importa cuánto tiempo pase, no importa lo que veamos en el camino, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de ser persistentes en la promesa que el Señor nos ha dado. Y en el Evangelio de Lucas, Jesús les cuenta una hermosa historia de la perseverancia en la oración y quiero que me acompañen a Lucas 18, en su verso 18. Es una parábola, se llama la parábola de la viuda insistente. Y dice el Señor en Lucas 18, Jesús contó una parábola a sus discípulos para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Y yo tengo subrayada esta parte, subráyala tú también. Jesús contó esta historia para demostrar que debemos orar siempre sin desanimarnos. Y resulta que esa es de las cosas más complejas, orar sin desanimarse, porque cuando oramos queremos que las cosas se solucionen rápido, pero hay que ser persistentes. Dice el verso 2, Lucas 18:1, dice el verso 2, les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración por nadie. Leo para ustedes la Nueva Versión Internacional. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hazme justicia contra mi adversario. Escucha lo que le pedía, hazme justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración por nadie, como esta viuda no ha dejado de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor. Tened en cuenta lo que dijo el juez justo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que clamen día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y eso me lleva al segundo punto. Necesito fe mientras espero. Necesito esperar en oración, no sacar de mis peticiones, no sacar de mi lista de oraciones ese anhelo. Si estás orando por esa persona para que deje los vicios, para que se convierta al Señor, no debes dejar de orar por ella. No debes sacarla de tu lista de oración. Debes persistir en oración, cubrirla, cubrir su entorno, su alrededor, para que el Señor pueda mostrarse a ella, para que ella pueda ver o él pueda ver al Señor. Debes persistir. Pero ¿cómo debemos orar? Necesitas fe. Esa pregunta que Jesús hace al final, cuando Él venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? La fe te ayudará a ser perseverante y a hacer la parte que te corresponde y dejarle a Dios lo demás. Debemos entender que hay una parte que es nuestra en la espera de la promesa. ¿Cuál es nuestra parte? Perseverar. No dejar de orar, no dejar de confiar, no dejar de creer, no desanimarte, no dejar de cantar. Dice el Salmo 71:14, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. No debemos desanimarnos en la espera de la promesa, en la espera del cumplimiento de lo que Dios me ha dicho. No debo encontrar desánimo, no debo parar. Incluso en medio de la espera y del camino que transitas, te vas a encontrar con situaciones complejas que van a querer desanimarte. Y escribe Job, dice Job en el capítulo 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aunque él me matare, en él esperaré. Aunque venga lo que sea, aunque el camino se torne complejo, aunque la persona cada vez se ponga más dura y más reacia, aunque hayan situaciones difíciles, aunque hayan conflictos y peleas, no dejes de orar, no dejes de esperar, no dejes de confiar, porque si el Señor lo ha prometido, Él lo hará. ¿Puedes decir amén a eso?
Si el Señor lo ha prometido, Él lo hará. Mientras esperamos, debemos entender que van a suceder muchas cosas, como les decía. Van a haber sentimientos muy difíciles que manejar en esos momentos, porque a veces cuando estamos orando por alguna situación o por alguien, ponemos la mirada en ese alguien. Y cuando esa persona no cumple, no pone de su parte, o situaciones diversas, y no van como uno espera, nos embargan muchos sentimientos y los seres humanos pues somos muy emocionales y nos embargan muchos sentimientos de tristeza, nos resignamos. Y en el libro de Lamentaciones el profeta Jeremías escribe en Lamentaciones 3 del 17 al 25, él también estaba esperando una promesa. Él también estaba esperando y él también decía, y entonces él también se lamentaba al ver lo que había a su alrededor y esperaba. Y dice Lamentaciones 3 del 17 al 25, y mi alma se alejó de la paz. Vean cómo empieza, y mi alma se alejó de la paz, perdí la paz en medio de la espera. Me desesperé y por eso dejé de orar. Está tan difícil que esto se cumpla que para qué. Perdí la paz y dejé de orar. Estas cosas suceden en medio del camino. Dice, él sigue diciendo, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Escucha las palabras del profeta, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová, así como se acabó. Y escribe él, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Pero ¿sabes qué? Él se siente así, pero ora. Él se siente abatido, triste, desesperanzado, pero ora. Así, con esa forma en la que se siente, va y ora. Porque su lamento está presente delante de Dios, no se está lamentando en otro lugar, se está lamentando en la presencia de Dios. Y en medio de su oración, me encanta esto, porque en medio de la oración recapacita. Eso sucede cuando vas en oración y estás desalentado, desmotivado, triste y con muchos pensamientos que no son correctos, y vas y se los dices a Dios y le dices, Señor, sinceramente, yo no sé tu relación con Dios, cómo está tu confianza en oración, pero si vas al Señor y le dices, Señor, realmente yo ya no puedo. Sabes, yo lo he hecho, yo le he dicho, Señor, yo ya no sé, y veo la situación tan difícil, veo que no cambia, y le digo, Señor, ya no, ya para qué, ya no quiero seguir. Y eso voy y se lo digo al Señor, y en medio de que está orando el profeta, y en medio también de mi oración ha sucedido que el Señor la transforma. Y me hace ahí mismo recapacitar y me dice, tenés que continuar, y me da aliento y me hace ver que lo que estoy diciendo no es lo correcto. Y así le pasó también a él. Porque dice el verso 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. O sea, él recapacita de los primeros versos, de lo que dijo antes, y resuelve seguir esperando. Por la misericordia de Jehová, dice el verso 22, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Eso concluye cuando un alma cansada va delante de Dios. Dios transforma cuando estás en oración, cuando ya no quieres continuar, cuando la fe está decayendo. Dios te recuerda en medio de la oración. Recuerda que debes esperar en mí. Por eso recapacita, como recapacitó el profeta. Aleluya. Que podamos entender que mientras esperamos debemos tener fe, y que nuestra oración no debe menguar. Todo puede menguar, pero no puede menguar tu oración. Y tu oración debe estar llena de fe. Y en medio del proceso van a venir estos tiempos de tristeza, y no está mal, esto es normal. Lo que sí está mal es que te dejes controlar por ellos y que estas situaciones te aparten de tu meta. ¿Recuerdas la meta del inicio del salmista?
Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Si has demandado de Dios algo y si Dios te lo ha prometido, persevera. Persevera en oración. Isaías, en el capítulo 40, en el verso 28-31, nos recuerda que Dios es fiel y que Dios es bueno, que tenemos en Él puesta nuestra esperanza, y en medio de que estamos esperando en el Señor no podemos olvidarnos de que Dios es Dios. Sabes, tal vez Dios no ha cumplido esa parte, tal vez hay procesos y todavía esa promesa no se ha cumplido. Todavía no ves lo que pides, pero no puedes ignorar que Dios sigue siendo fiel. Que a pesar de que todavía esa parte no está, Él no te ha dejado, no te ha desamparado. Él ha seguido ahí a tu lado y debes reconocer, como decía el profeta, nuevas son cada mañana sus misericordias. Yo sé que aún no he visto esto, pero reconozco que Dios es fiel, reconozco que Dios es Dios. A veces se nubla tanto nuestro pensamiento cuando estamos desesperados en busca de una respuesta que dejamos de ver alrededor y todo lo que Dios sí está haciendo. Dios sí te está guardando, sí te está alimentando, sí está su presencia contigo, sí te ha guardado. Reconoce que Él es Dios, como lo hace el profeta Isaías, Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, que no desfallece, que no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Ese es tu Dios. No has puesto la mirada en cualquiera, no estás confiando en este mundo, en las fuerzas, en las energías, estás confiando en Dios, y Él no se fatiga, no se cansa, no se olvida de sus promesas. Dice el verso 29, y recibe esta palabra, levanta tus manos y recíbela en esta mañana. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si hoy te levantaste sin fuerzas, recibe la palabra de parte del Señor. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. En medio del proceso puedes flaquear, puedes caer, puedes ser tentado, pero los que esperan en Jehová, es maravilloso leer la palabra y encontrar esos entonces de Dios, esos peros de Dios. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En Dios está nuestra esperanza. Él nos da nuevas fuerzas para seguir esperando en Él. En el camino pueden pasar muchas cosas, pero no te dejes de apartar de Dios. Agárrate del pedacito de su manto. Aférrate a su palabra y a su promesa. De Él tienes esperanza. En el Salmo 22:4 dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Mientras esperamos, el Señor nos hace crecer. Oye esto, subráyalo en tu Biblia. Mientras esperamos, el Señor nos hace crecer y nos da esperanza. Esperar es permanecer, sé de los que permanecen. Mientras esperamos, el Señor nos hace crecer y nos da esperanzas. ¿Sabes? Escribí acá y lo voy a leer, lo que escribí en mis notas. Debemos estar seguros en quien estamos esperando, en quien está puesta nuestra mirada y esperanza. A pesar de lo que pueda venir, seguiremos esperando en Él, no dejaremos de orar y no dejaremos de agradecer su bondad y su misericordia día con día. Aprenderemos en el camino de todo cuanto venga y entenderemos que Dios trabaja y obra a favor de los que en Él esperan. Mi esposo tiene un testimonio maravilloso de que ellos oraron 14 años por la conversión de su padre. ¿Sabes lo que es orar 14 años y ver esos 14 años que no se cumple la promesa? Pero aún así seguir ayunando y seguir orando por ella. Y después de 14 años ese hombre vino a los pies de Cristo y hoy es un gran ministro que ha aperturado grandes cantidades de iglesias. Eso es fe y esperar en Dios. Mientras el Señor nos ha llamado a pastorear, hemos sufrido y pasado momentos complejos, pero hemos visto la mano de Dios. He visto obrar milagros de Dios, he visto sus promesas cumplidas y me he aferrado a su palabra.
Amén. Amén. Escribe amén. Di amén. Escribe amén en tu corazón. Levanta tus manos y recibe del Señor la fuerza que necesitas para seguir esperando en Él. Todos la necesitamos. No está mal estar triste en algún momento, pero haz lo que hizo el profeta. Se fue triste, pero a orar. Y en medio de su oración, Dios cambió y lo hizo rectificar. Que Dios haga eso también con nosotros mientras esperamos. Que el Señor en medio de la dificultad nos recuerde su promesa y la traigamos a memoria. Nuestros hermanos en Perú están pasando por un terremoto. Oramos por ellos y que la promesa del Señor les alcance y les guarde. Que la promesa del Señor sea su fortaleza al ver que todo se derrumba literalmente alrededor. Esas pruebas son las que nos acercan a Dios y nos hacen ver que todo lo que está aquí es pasajero. Por eso el inicio de este devocional era: nuestra meta es una cosa, he demandado a Jehová, esta buscaré. Y si perseveramos en esa meta, vamos a esperar en Él. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Padre, gracias por cada uno de los que están ahí conectados y los que recibirán la palabra después. Señor, gracias por cada lágrima que tú tienes en tu frasco, de todos aquellos que se han presentado en oración a esperar en ti. Padre, que cuando venga el cansancio y la flaqueza, puedan buscarte en oración para que se desahoguen, pero ahí mismo les hagas rectificar y aumente su fe, para persistir como esta mujer que persistía en oración. Gracias, Dios. Aumenta nuestra fe para esperar en ti. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.